Bienvenidos a Periodismo con Guía, producido por Rogery. Prepárense para una inversión profunda en el mundo del periodismo. Sus desafíos y sobre todo. Su futuro en la era digital. Hoy nuestra brújula. Bueno, será un artículo de Alan Hunter. Lo conocen, cofundador de HBM Advisory. Sí, claro. Un tipo con mucha experiencia en el sector. Plantea una idea, bastante provocadora, la necesidad de un nuevo periodismo. Nuevo periodismo. Interesante. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Qué falla en el periodismo actual? Bueno, Hunter argumenta que el periodismo, así como lo conocemos, se ha quedado un poco, digamos, atascado en el pasado. No ha logrado adaptarse completamente al mundo digital ni satisfacer las nuevas necesidades de la audiencia. Es que se habla mucho de la crisis del periodismo. Pero a veces se siente como un concepto un poco abstracto. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de esta desconexión? Claro, Hunter compara la dedicación de los periodistas a leer noticias con la de los lectores promedio. La diferencia es abismal. Los periodistas, por la naturaleza de su trabajo, consumen una cantidad ingente de información diaria. Pero el lector promedio, incluso el más informado, solo leerá una o dos historias sobre un tema importante, aunque haya decenas disponibles. Es cierto. Yo misma me doy cuenta que, con el ritmo de vida actual, es imposible estar al tanto de todo. ¿Y qué implicaciones tiene esto para el periodismo? Hunter señala un problema que llama rellenar espacio. Es una mentalidad heredada de la era impresa, donde había que llenar un espacio físico limitado. Pero en el mundo digital ese límite ya no existe. Entonces, seguimos produciendo contenido como si tuviéramos que llenar un periódico, aunque la audiencia digital no lo consuma. Precisamente. Y esto nos lleva a la primera gran crítica de Hunter. Estamos produciendo demasiado contenido, en no nos notar. En lugar de enfocarnos en la calidad y la relevancia para el lector digital, seguimos con la inercia de generar más y más artículos. Tiene sentido. En un mundo saturado de información, la atención del lector es un bien escaso. Y si lo abrumamos con contenido irrelevante, terminará por desconectarse. Exacto. Y este problema se agrava aún más si consideramos la irrupción de la inteligencia artificial en el panorama periodístico. Hunter predice que en un futuro no muy lejano, los bots se encargarán de generar gran parte del contenido informativo rutinario. Es casi como si se avecinara una revolución robótica a las redacciones. ¿Te imaginas a los bots escribiendo noticias sobre resultados deportivos o comunicados de prensa? Es un escenario que debemos considerar seriamente. Pero Hunter no ve la IA como una amenaza, sino como una oportunidad. ¿Una oportunidad? ¿En qué sentido? Hunter argumenta que la IA puede liberar a los periodistas de las tareas más rutinarias y repetitivas, permitiéndoles enfocarse en lo que realmente importa: la investigación, el análisis, la conexión humana. Es decir, en lugar de temer a los robots, deberíamos verlos como aliados que nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo. Exactamente. La clave, según Hunter, está en enfocarse en aquello que las máquinas todavía no pueden hacer. La creatividad, la perspicacia, la capacidad de conectar con las fuentes y contar historias que resuenen con la audiencia. Me gusta esa visión. En lugar de una batalla entre humanos y máquinas, una colaboración donde cada uno aporta sus fortalezas. Pero, siendo realistas, ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿Cómo sería ese nuevo periodismo que propone Hunter? Bueno, antes de entrarnos en las soluciones, creo que es importante comprender a fondo el problema. Hunter pinta un panorama bastante sombrío de la situación actual del periodismo. Adelante, no nos dejes con la intriga. ¿Qué es lo que falla en el modelo actual? Para empezar, los modelos de negocio tradicionales están en crisis. La publicidad digital se ha desplazado hacia las grandes plataformas. Y el modelo de suscripción, aunque ha tenido cierto éxito, ¿no es la panacea que se esperaba? Entiendo. Es decir, que los medios tradicionales están perdiendo ingresos, tanto por el lado de la publicidad como por el de las suscripciones. Y eso, obviamente, afecta su capacidad para producir periodismo de calidad. Exacto. Y aquí es donde Hunter introduce otro concepto clave: la mentalidad print-made-digital. Muchos medios simplemente han trasladado el contenido del papel a la web, sin adaptarlo realmente al medio digital. ¿Podrías explicarnos un poco más ese concepto? No todos nuestros oyentes están familiarizados con la jerga periodística. Claro, print-made digital se refiere a la práctica de replicar el formato y la estructura del contenido impreso en el mundo digital. Es como si tomaras un periódico, lo escanearas y lo subieras a la web. No se aprovecha el potencial del medio digital para crear experiencias más interactivas. Atractivas. Pues, Y personalizadas. ya veo, es como intentar encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo. No funciona. Exactamente. Y esta mentalidad, combinada con la crisis del modelo de negocio tradicional y la irrupción de la IA, podría tener un impacto drástico en la industria. Hunter no se anda con rodeos al describir la situación actual del periodismo. Es una industria en crisis, atrapada en el pasado y sin un rumbo claro hacia el futuro. Es un panorama bastante desalentador.
pero confío en que Hunter no nos dejará sumidos en la desesperación. ¿Qué propone para salir de esta crisis? ¿Cómo sería ese nuevo periodismo que tanto menciona? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Hunter nos invita a repensar el periodismo desde cero, a imaginar un modelo que se adapte a las nuevas realidades del mundo digital. Me encanta la idea de reinventar el periodismo. ¿Qué podemos hacer para construir un modelo de periodismo que sea viable y relevante en la era digital? Bueno, Hunter nos invita a un cambio radical. No se trata de simples parches. Él nos propone 3 pilares fundamentales para este nuevo periodismo: calidad por encima de cantidad, relevancia para la audiencia digital e integración de las nuevas tecnologías. Me gusta la idea de un periodismo que priorice la calidad. Pero, ¿cómo se traduce eso en la práctica? ¿De qué manera podemos asegurar que el contenido que producimos sea realmente valioso para la audiencia? Hunter argumenta que debemos dejar de lado la obsesión por rellenar espacio y empezar a pensar en términos de impacto. En lugar de producir decenas de artículos sobre un mismo tema, deberíamos enfocarnos en crear piezas únicas, bien documentadas, que aporten una nueva perspectiva o un análisis profundo. Es decir, que en lugar de competir en cantidad, compitamos en calidad. Ofrecer a la audiencia un contenido que no puedan encontrar en ningún otro lugar. Exactamente. Y aquí entra en juego el segundo pilar, la relevancia para la audiencia digital. Hunter insiste en que nosotros no somos nuestros lectores. Tenemos que comprender que la audiencia digital no consume información de la misma manera que los periodistas. Eso me recuerda a la anécdota que mencionaba Hunter sobre su propio consumo de noticias. A pesar de ser un profesional de la información, desde que dejó de trabajar en un medio, ha reducido drásticamente la cantidad de noticias que lee. Y eso que él se considera un gran consumidor de noticias. Imagina al lector promedio, bombardeado por información las 24 horas del día. Para captar su atención, el contenido debe ser relevante. Otras cosas análisis de tercero. Jesús, hablando de personalización, Hunter también menciona la necesidad de crear contenido a la medida de la audiencia digital. ¿Podrías explicarnos un poco más esta idea? ¿Cómo funcionaría en la práctica? Imagina un futuro donde las noticias se presentan como si fueran una conversación, donde cada lector recibe un contenido adaptado a sus intereses. Utilizando algoritmos de inteligencia artificial, podríamos crear experiencias personalizadas, donde el lector pueda profundizar en los temas que le interesan, interactuar con el contenido, incluso co-crear la información. Suena a ciencia ficción, pero a la vez es una idea muy atractiva. ¿Cómo se diferenciaría esto de lo que ya hacen algunos medios con las recomendaciones personalizadas? Sería mucho más sofisticado. No se trata solo de recomendar artículos relacionados, sino de adaptar el contenido en sí mismo a las preferencias del lector. Por ejemplo, si un lector está interesado en la crisis climática, podría recibir un reportaje que le permita viajar virtualmente a las zonas más afectadas, sentir el impacto del cambio climático en primera persona. ¡Wow! Eso sí que sería una experiencia inmersiva, mucho más impactante que un simple artículo de texto. Pero siendo realistas, ¿cree que los medios tradicionales tienen la capacidad de desarrollar este tipo de tecnología? Es un gran desafío, sin duda. Requiere una inversión considerable en tecnología y en la formación de los periodistas en el uso de estas nuevas herramientas. Pero Hunter confía en que es posible. Algunos medios ya están experimentando con nuevos formatos y tecnologías, como la realidad virtual o la inteligencia artificial. Y no olvidemos el tercer pilar que mencionabas al principio, la integración de las nuevas tecnologías, además de la IA y la realidad virtual. ¿Qué otras tecnologías podrían transformar el periodismo? Ya hemos hablado del potencial de los algoritmos para personalizar el contenido, pero también hay otras tecnologías que podrían jugar un papel importante, como el blockchain para garantizar la transparencia y la trazabilidad de la información, o el análisis de datos para comprender mejor a la audiencia y crear contenido más relevante. Es decir, que el nuevo periodismo no solo se trata de cambiar la forma en que producimos contenido, sino también de utilizar la tecnología para fortalecer la confianza, la transparencia. Y la conexión con la audiencia. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego un concepto que Hunter denomina periodismo de precisión. Periodismo de precisión. Me gusta cómo suena. ¿Podrías explicarnos de qué se trata? Se trata de utilizar datos y análisis para comprender mejor las necesidades de la audiencia, identificar patrones, tendencias y oportunidades, y crear un contenido que sea a la vez informativo y atractivo. Es como aplicar el método científico al periodismo. Ya veo. Se trata de dejar de lado las intuiciones y basar las decisiones editoriales en datos concretos. Exactamente. Y esto nos lleva a otra idea clave de Hunter, la necesidad de construir una nueva relación con la audiencia. ¿A qué te refieres? ¿Cómo debería ser esa nueva relación? Hunter propone un modelo de periodismo colaborativo donde la audiencia no es solo un receptor pasivo de información, sino un participante activo en el proceso de creación de noticias.
Te imaginas a los lectores colaborando con los periodistas en la investigación, en la redacción. La verificación de datos sería una forma de romper la barrera entre el medio y la audiencia, construyendo una comunidad en torno a la información. Precisamente, Hunter cree que este tipo de colaboración no solo enriquecería el contenido periodístico, sino que también fortalecería la confianza en los medios. En un mundo donde la desinformación y las fake news son una amenaza constante, es más importante que nunca construir una relación de confianza con la audiencia. Estoy totalmente de acuerdo. Pero siendo realistas, ¿qué es que los periodistas están preparados para ceder parte de su control sobre la información? Es un cambio cultural que no será fácil, sin duda. Pero Hunter confía en que los periodistas entenderán que la colaboración con la audiencia no es una amenaza, sino una oportunidad para crear un periodismo más robusto, más transparente y más conectado con la realidad. No olvidemos el elefante en la habitación. La inteligencia artificial. ¿Cómo encaja la IA en este nuevo periodismo que propone Hunter? Hunter cree que la IA jugará un papel fundamental en el futuro del periodismo, pero no como un sustituto de los periodistas, sino como un complemento. Es decir, ¿Qué sí, que no se trata de una batalla entre humanos y máquinas, sino de una colaboración donde cada uno aporta sus fortalezas. Exactamente. La IA puede ayudarnos a ser más eficientes, a automatizar tareas rutinarias, a personalizar el contenido, a detectar patrones y tendencias. Pero la esencia del buen periodismo, la capacidad de investigar, de analizar, de contar historias que importan, seguirá siendo humana. Me alivia escuchar eso. A veces. Con tanto hablar de la IA. Parece que los periodistas estamos condenados a la extinción. No te preocupes, aún nos queda mucho por hacer. La clave está en adaptarnos a los cambios, en aprovechar las oportunidades que nos ofrece la tecnología y en enfocarnos en aquello que nos hace únicos como periodistas. La curiosidad, la pasión por la verdad, la capacidad de conectar con la audiencia a través de las historias. Me gusta esa visión optimista. Pero siendo realistas, ¿crees que los medios tradicionales serán capaces de llevar a cabo esta transformación? Es una pregunta difícil. Algunos medios ya están dando pasos en la dirección correcta, experimentando con nuevos formatos, integrando la tecnología, colaborando con la audiencia. Pero otros se resisten al cambio. La transformación no será fácil ni rápida. Requerirá un cambio de mentalidad profundo, una inversión en tecnología y una apuesta decidida por la innovación. Exactamente. Y también requerirá un cambio en el modelo de negocio. El modelo tradicional basado en la publicidad y las suscripciones está en crisis. Necesitamos explorar nuevas formas de financiación, como el crowdfunding, las membresías, los micropagos, incluso la creación de nuevas formas de publicidad digital que sean menos intrusivas y más relevantes para el lector. Es decir, que la reinvención del periodismo no solo implica cambiar la forma en que producimos contenido, sino también la forma en que nos financiamos. Así es. El nuevo periodismo requiere un replanteamiento integral del modelo, desde la creación del contenido hasta su distribución y financiación. Es un desafío enorme, sin duda. Bueno, hemos hablado mucho de las soluciones que propone Hunter para la crisis del periodismo, pero ¿qué hay del pensamiento mágico que tanto critica? ¿Podrías explicarnos a qué se refiere con este concepto? Claro. Hunter utiliza el término pensamiento mágico para describir la tendencia de algunos medios a aferrarse a ideas del pasado, a negar la realidad de la crisis que enfrentan. Por ejemplo, algunos creen que el papel resurgirá como el vinilo, o que la tecnología no tendrá un impacto real en el periodismo. Es como enterrar la cabeza en la arena. Como si la crisis fuera a desaparecer por arte de magia. Exactamente. Y Hunter nos advierte sobre el peligro de este tipo de pensamiento si no somos capaces de enfrentar la realidad, de tomar decisiones difíciles, de adaptarnos a los cambios. Corremos el riesgo de quedarnos atrás. Es un llamado a la acción bastante contundente. No podemos permitirnos el lujo de vivir en el pasado. Así es. El futuro del periodismo depende de nuestra capacidad para ser honestos con nosotros mismos, para aceptar los desafíos que enfrentamos y para tomar decisiones audaces que nos permitan construir un modelo sostenible e impactante en la era digital. Wow, ha sido una conversación realmente fascinante. Antes nos ha dado mucho en qué pensar. Para finalizar esta segunda parte, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Qué papel podemos jugar cada uno de nosotros en la construcción de este nuevo periodismo? Es una excelente pregunta. El futuro del periodismo no depende solo de los medios y los periodistas, sino también de la participación activa de la sociedad. Como lectores, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de exigir un periodismo de calidad, de apoyar a los medios que hacen un buen trabajo y de participar en el debate público de manera informada y responsable. Totalmente de acuerdo. El periodismo es un bien público esencial para la democracia. Y todos tenemos un papel que jugar en su defensa y en su evolución. Así es. El futuro del periodismo está en nuestras manos. Seamos exigentes, seamos críticos, seamos participativos. Gracias por acompañarnos en esta segunda parte de Periodismo con IA, producido por Roger.